Hablando acerca de la mediana para datos agrupados, pues lo primero es localizar la clase de la mediana, que esto no significa precisamente que sea la clase de en medio, o sea, si nos vamos con esa pinta, pensaríamos que la clase de la mediana es la 3 por el orden de las clases, del 1 al 5 y, oye, la clase de la mediana es la 3 pero no, eso se hace con la frecuencia. Entonces, si el total de datos son 22, en tu frecuencia hay que localizar dónde está la mediana. Aquí, afortunadamente, como, bueno, no afortunadamente, sino como ya están agrupados, entonces ya sabríamos que también las clases están ordenadas. O sea, estas clases están en orden ascendente, van de menor a mayor. Entonces sabes que los primeros 11 datos son los primeros que van de menor a mayor. Y de ahí entonces la mediana de 22 pues sería el valor que está entre el 11 y el 12, que no sabemos aquí cuál es porque están agrupados. Entonces, pues si estamos hablando que la clase 1 tiene 11 datos y luego de la 12 en adelante suman otros 11 datos, pues entonces está entre la 1 y la 2 la clase de la mediana. Para este ejemplo, pues nosotros vamos a elegir la clase 2 como la clase de la mediana. Entonces, si decimos nosotros, ok, ya localizamos la clase de la mediana, es la número 2. Ok, bien. Entonces, pues nos podríamos basar a que si ya está localizada, ahora empezamos a aplicar la fórmula, el límite inferior más el límite superior menos el inferior, y eso se va a multiplicar por 0.5 menos FA. FA representa la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Y esas multiplicaciones, primero resta y luego multiplicación, se va a dividir entre FM, que FM es la frecuencia relativa de la clase mediana. Ok, ahí hay que basarnos en que las relativas son estas. Entonces, si te está hablando de la frecuencia relativa de la clase mediana, ok, esta es la relativa de la clase mediana. Y luego también te estaba hablando de la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior. Ok, acá está la acumulada de la clase anterior. Que coincide pues que es la misma que la relativa, ¿verdad? Pero por ejemplo, si en otro caso tu clase mediana hubiera sido la 4, la frecuencia relativa de la clase mediana hubiera sido esta y la relativa acumulada de la anterior pues hubiera sido esa, para que no se piense pues que estamos tomando estos dos valores. Aquí pues coincide porque estamos hablando de la 2 y de la 1. Bien, entonces pues son esos los datos que estaremos ocupando y vamos a sustituir entonces los valores en la formulita que nosotros tenemos. Bien, sabiendo pues el límite inferior más el límite superior por 0.5 menos FA entre FM. Ok, entonces vamos a realizarlo. Mediana. Vamos a utilizar otra hoja. Ok. Entonces aquí podemos nosotros escribir mediana es igual a, primero decía límite inferior y revisamos en nuestra hoja que el límite inferior de la clase de la mediana ya dijimos que es la clase 2, el límite inferior es 1.6044, ¿no? Ok, 1.6044 es el que vamos a poner acá en nuestro procedimiento y luego decía más, y pues se me hace que no va a alcanzar el espacio, vamos a poner un poquito más chico. A ver. Mediana es igual a 1.6044 más, y por acá vienen las multiplicaciones junto con la división. Decía nuestro procedimiento que es el límite superior menos el límite inferior. ¿Ok? Entonces, si revisamos en nuestra hoja de Excel, bueno, el límite superior es 1.6748 menos
1.6044, ¿ok? 1.6748 menos 1.6044, ¿ok? Y acá se va a multiplicar 0.5 menos el FA, que si recordamos, aquí decía FA, y FA es la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Ah, ok, si voy a mi hoja de cálculo, bien, la clase mediana es la 2, entonces la relativa acumulada de la clase anterior a la mediana, en este caso 0.5. Ok, muy bien. De tal manera que si regreso al lugar donde estoy haciendo mi procedimiento, ya tengo que sería 0.5. Este es del procedimiento. Aquí, como ves, la formulita dice 0.5 menos FA. Al tú poner 0.5 menos FA, estás hablando, que es el 0.5, el primero ya estaba en la fórmula. Entonces le estás restando la frecuencia relativa de la clase anterior a la mediana, y esa es 0.5. De tal manera que ahí tienes 0.5 menos 0.5, ¿ok? Y luego entre FM, que FM es la frecuencia relativa de la clase mediana. Bien. Entonces, aunque pues la frecuencia relativa de la clase mediana, que si nos basamos en nuestra hoja de cálculo, la clase 2 es la clase mediana, la frecuencia relativa es 0.3181. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que le vamos a escribir. 0.3181. Muy bien, entonces aquí en realidad pues no hay que indagar mucho, puesto que va a salir 0 en la parte de arriba, de tal manera que pues veríamos que al momento de hacer 0.5 menos 0.5 pues va a salir 0. Pero igual podemos también hacer las otras operaciones pues para llevar el procedimiento tal y como es. Entonces una de esas operaciones es 1.6748 menos 1.6044, y eso da 0.0704 por 0.5 menos 0.5, pues eso sale 0 entre 0.3181. De tal manera, pues, que aquí si hablamos de la mediana, sería 1.6044 más de toda esta multiplicación que se encuentra aquí, pues va a salir 0, y el 0 al momento de dividirse entre el denominador, pues también va a salir 0. Entonces estaríamos definiendo, y es aproximado, nuestra mediana. No sé si es 0 ahí. No sé, no, 0. Nuestra mediana sería, en este caso, salió igual al límite inferior, que comparado con la mediana, que es de los datos, de los datos desagrupados, salió 1.61. ¿Ok? Este sale 1.6044, igual de aproximado como el anterior, que se calculó de la media para datos agrupados.